Me encontraba en la oficina de mi padre, con las manos ligeramente temblorosas mientras él caminaba de un lado a otro tras su escritorio de caoba. El logotipo de la empresa familiar, Wilson Manufacturing, proyectaba una sombra en la pared tras él, un recordatorio constante del legado que supuestamente no estaba conservando. «Mira estas cifras. Sara», espetó, dejando caer el informe trimestral. «Bajaron un 15% bajo tu dirección. Tu abuelo construyó esta empresa desde cero y tú la estás destruyendo en cuestión de meses». Intenté mantener la voz firme. «Papá, si tan solo escuchas mi propuesta de modernizar nuestro». Me interrumpió, con el rostro enfurecido. «Tu hermano James tenía razón. Eres demasiado débil, demasiado blando para este negocio. Todas estas nuevas ideas, transformaciones digitales, así no es como hacemos las cosas aquí». Mi madre estaba sentada tranquilamente en un rincón, con sus uñas impecablemente cuidadas golpeando su bolso de diseñador. No me miraba a los ojos, nunca lo hacía cuando papá estaba de mal humor. «Pero el mercado está cambiando», argumenté. «Si no nos adaptamos». «¡Da basta!». Papá golpeó el escritorio con la mano. «Tuviste tu oportunidad. 6 meses como director regional, y lo único que has hecho es impulsar cambios innecesarios. James asumirá tu puesto de inmediato». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. James, mi hermano menor, que pasaba más tiempo jugando al golf que trabajando, y que ni siquiera se había molestado en aprender nuestro sistema de inventario. «Ese es James». «¿No hablarás en serio?», susurré. Mamá finalmente habló, con voz suave pero firme. «Tu padre sabe más, Sara. Quizás esto sea una señal de que deberías explorar otras oportunidades». Los miré a ambos, a mi padre, con el rostro rojo y rígido por la ira, y a mi madre, perfectamente serena como siempre, más preocupada por las apariencias que por el sentido comercial. Tenía 28 años, un MBA de Harvard y 5 años de experiencia en importantes consultoras, y todavía me veían como la niña que no fue lo suficientemente fuerte para seguir los pasos de su abuelo. «De acuerdo», dije con voz gélida. «Lo dejo». Papá se burló. «No puedes renunciar. Estás despedido». Me quité la identificación de mi empresa y la dejé con cuidado sobre su escritorio. «Te arrepentirás», dije en voz baja. «¿Me estás amenazando?». La voz de papá se elevó peligrosamente. «No», respondí, recuperando la dignidad. «Te hago una promesa». Al salir de la oficina, oí a mi madre gritarme: «Sara, no te pongas dramática. Vuelve aquí». Pero no miré atrás. Había trabajado en Wilson Manufacturing desde los 16 años. Empecé en el almacén y aprendí todos los aspectos del negocio. Conocía a nuestros proveedores, a nuestros clientes, nuestras fortalezas y, sobre todo, nuestras debilidades. También sabía algo que mi padre no sabía: la empresa estaba en problemas más graves que una simple caída trimestral del 15%. En mi oficina, descargué rápidamente archivos clave en mi disco duro personal, nada confidencial, solo estudios de mercado y comentarios de clientes que había recopilado durante los últimos 6 meses. James podría ocupar mi puesto, pero mi trabajo se iría conmigo. Mientras guardaba mis pertenencias en una caja, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marcus, nuestro director financiero y una de las pocas personas que apoyaba mis planes de modernización. «Acabo de enterarme. Están cometiendo un grave error. Llámame cuando puedas». Sonreí levemente. Papá no tenía ni idea de lo que acababa de poner en marcha. Su estilo de gestión anticuado y su resistencia al cambio no solo nos estaban costando cuota de mercado, sino que también estaban alejando a nuestro mejor talento. Marcus no fue el único que lo vio. Al caminar por el almacén por última vez, me detuve a despedirme de los trabajadores que había conocido a lo largo de los años. Muchos parecían sorprendidos, algunos enfadados por mí. «No se preocupen por mí», les dije. «A veces lo mejor que te puede pasar es que te saquen de tu zona de confort». Afuera, dejé mi caja en el coche y eché un último vistazo al edificio. Wilson Manufacturing había sido mi vida, mi herencia, mi futuro. Ahora, era solo otra empresa que cometía el error fatal de aferrarse al pasado. Saqué mi teléfono y marqué un número que había estado guardando para una ocasión especial. «Hola, Michael. Soy Sarah Wilson. ¿Recuerdas la oportunidad de inversión que comentamos?».
Estoy lista para darte más detalles. Los siguientes 6 meses lo cambiarían todo. Papá creía que estaba protegiendo su preciada empresa. En cambio, gracias a mis ideas progresistas, me había dado el empujón que necesitaba para convertirme en su peor pesadilla. No solo en una competencia, sino en una amenaza que jamás vio venir. Lo que no sabían es que mi despido era solo el principio de mi historia. La verdadera sorpresa llegaría cuando descubrieran lo que era capaz de hacer por mi cuenta. 6 meses después, me encontraba en mi elegante oficina del centro, revisando los documentos finales. La vista del horizonte de la ciudad era muy distinta a la de mi antiguo espacio de trabajo en Wilson Manufacturing. Pero eso no era lo único que había cambiado. Las cifras pintan bien, dijo Michael, deslizando otro contrato por mi escritorio. Tu padre no tiene ni idea de lo mal que se han puesto las cosas en Wilson. Sus principales clientes están abandonando el negocio. Y James rió entre dientes. Bueno, digamos que las habilidades golfísticas no se traducen en perspicacia empresarial. Sonreí al recordar lo rápido que todo había encajado después de aquel fatídico día. Michael, un inversor de riesgo que conocí en una conferencia de negocios, estaba deseando apoyar mi nueva empresa, NextGen Manufacturing Solutions. Habíamos pasado los últimos 6 meses captando talento de primer nivel de Wilson y otros competidores, implementando las mismas estrategias de modernización que mi padre había rechazado. Mi teléfono vibró, un mensaje de Marcus, quien había renunciado a Wilson hacía 3 meses para unirse a mí como director financiero. Tu hermano acaba de perder la cuenta de Anderson. Tu padre está teniendo una crisis nerviosa. No me sorprendió. La cuenta de Anderson llevaba 20 años con Wilson. Yo personalmente había gestionado su negocio durante los últimos 3, por eso me siguieron a NextGen sin dudarlo. Sara, Michael se inclinó hacia adelante con expresión seria. Las acciones de Wilson Manufacturing han caído un 40% desde que te fuiste. Son vulnerables si nos movemos ahora. Asentí y abrí la presentación en mi computadora portátil. La propuesta de adquisición hostil está lista. Hemos adquirido suficientes acciones a través de empresas fantasma en los últimos meses. Un impulso más y tendremos la participación mayoritaria. En ese momento, mi asistente Emma tocó la puerta y entró. Señorita Wilson, su madre ha estado llamando a la oficina. Dice que es urgente. Claro que sí. Mamá siempre pensaba que todo era urgente. No había hablado con mis padres desde ese día, aunque me habían contado muchos chismes. El mal humor de papá había empeorado con los problemas de la empresa. James estaba desbordado y sus mejores empleados se marchaban en masa. Dile que estoy en una reunión, respondí. De hecho, dile que los veré a todos muy pronto. Emma asintió, intentando disimular su sonrisa. Todos en la oficina sabían lo que venía. La semana siguiente transcurrió entre reuniones y documentos legales. Finalmente, todo estaba listo. Wilson Manufacturing convocó una junta de accionistas de emergencia para abordar el declive del rendimiento de la empresa. Como nuevo accionista mayoritario, aunque todavía no lo sabían, tuve un asiento en primera fila para lo que se convertiría en la reunión familiar más dramática en la historia corporativa. La mañana de la reunión, me paré frente a mi espejo de cuerpo entero, ajustándome el traje de diseñador. Atrás quedó la hija tímida que intentaba complacer a su padre. En su lugar estaba una directora ejecutiva que había construido una empresa exitosa desde cero en 6 meses, lista para el éxito. «Marcus», pregunté mientras esperaba junto a la puerta de mi oficina. Cogí mi maletín, que contenía los documentos de la adquisición. Es hora de mostrarles exactamente lo débil que soy. Llegamos temprano a Wilson Manufacturing. A través de las puertas de cristal, pude ver a los accionistas reunidos en la sala de conferencias principal. Papá se sentó a la cabecera de la mesa, intentando mantener su habitual presencia autoritaria, pero con un aspecto notablemente tenso. Mamá se sentó a su lado, perfectamente peinada como siempre, pero con arrugas de preocupación alrededor de los ojos. James también estaba allí, rebuscando en sus notas de presentación. «Parece que tu hermano está a punto de vomitar», susurró Marcus. «Espera a que vea lo que viene», respondí. Exactamente a las 9 de la mañana, se dio inicio a la reunión. Me quedé en el pasillo, escuchando mientras papá intentaba justificar los fracasos de la empresa, culpando a las condiciones del mercado, a la competencia extranjera,
a todo menos a su propio liderazgo deficiente. Entonces llegó el momento que había estado esperando. El presidente anunció: "Y ahora, debemos abordar el elefante en la habitación. Una parte significativa. Una nueva entidad ha adquirido acciones de la compañía en los últimos 6 meses. El nuevo accionista mayoritario se encuentra hoy aquí para hablar sobre el futuro de Wilson Manufacturing". Oí la brusca inhalación de mi madre. La furiosa exigencia de mi padre de saber quién se atrevió a intentar robarle su empresa. James estaba tartamudeando algo sobre acciones legales. Respiré profundamente, abrí las puertas de la sala de conferencias y entré. La sala quedó en silencio. La taza de café de mamá se le resbaló de las manos, derramándose sobre la mesa pulida. La cara de papá palideció en segundos. James parecía a punto de desmayarse. Caminé hacia el frente de la sala, coloqué mi maletín sobre la mesa y sonreí. «¿Empezamos?» «Esto es imposible», farfulló papá, incorporándose a medias de la silla. «No puedes, no tienes los recursos para», dije, abriendo mi maletín y distribuyendo documentos a los miembros de la junta. «Sí, lo sé. NextGen Manufacturing Solutions, mi empresa, ahora posee el 51% de las acciones de Wilson Manufacturing. ¿Y esto?». Levanté otro documento. Es nuestra propuesta de adquisición completa. Mamá estaba secando el café derramado con manos temblorosas y su perfecta compostura finalmente se quebró. «Sara, cariño, seguramente podemos discutir esto en familia». «¿Familia?». Me reí, pero no tenía gracia. Dejamos de ser una familia el día que te quedaste callado mientras papá me echaba de mi propia herencia. Cuando elegiste a James, que no distinguía un balance de una tarjeta de cumpleaños, para dirigir esta empresa en mi lugar. James se levantó. Tenía la cara roja. «Un momento. Las ganancias trimestrales bajaron un 60%. Lo interrumpí, repasando mi presentación. 8 clientes importantes perdidos. 32 empleados clave renunciaron, e hice una pausa para darle más efecto. 3 demandas pendientes de clientes por problemas de control de calidad. ¿Me perdí algo, James? ¿O estabas demasiado ocupado perfeccionando tu swing de golf como para darte cuenta de que la empresa se hundía? Los miembros de la junta susurraban entre sí mientras revisaban los documentos que les había proporcionado. Pude ver cómo se daban cuenta en sus rostros. Wilson Manufacturing ya no era la potencia que había sido. «Esto es indignante». Papá dio un puñetazo en la mesa. «Yo construí esta empresa». «No», interrumpí con voz cortante. «Mi abuelo fundó esta empresa. Tú la heredaste, igual que planeabas dársela a James. La diferencia es que yo me gané mi lugar aquí». Hice clic en la siguiente diapositiva, que muestra los impresionantes gráficos de crecimiento de NextGen. Mientras ustedes se aferraban a métodos anticuados, yo construí una empresa moderna y eficiente. Duplicamos nuestra cuota de mercado en 6 meses. Nuestra infraestructura digital reduce los costes en un 40%. Y esos clientes que perdieron, sonreí, ahora todos están con nosotros. Los miembros de la junta asentían. Podían ver que los números no mentían. «No puedes hacerle esto a tu propio padre», suplicó mamá. «Escúchame», respondí. «Ofrezco un precio justo por las acciones restantes, muy por encima del valor de mercado. La alternativa es ver cómo Wilson Manufacturing se vuelve completamente obsoleta en un año». Papá se desplomó en su silla y de repente parecía viejo. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué no construir tu propio éxito? ¿Por qué volver a destruir lo que yo construí?». Caminé hacia él, coloqué mis manos sobre la mesa y me incliné hacia adelante. «Porque necesitabas aprender que ser mujer no me hace débil. Que tu hija podría ser igual de capaz, no, más capaz, que tu querido hijo. Considéralo una lección de negocios muy cara». La votación fue rápida y decisiva. La junta directiva aprobó la adquisición casi por unanimidad. Cuando la reunión terminó, vi a mi padre firmar los documentos finales, con la mano ligeramente temblorosa. «El apellido Wilson se queda», le dije mientras se levantaba para irse, «pero todo lo demás cambia a partir de mañana». Él asintió rígidamente, sin mirarme a los ojos. Mamá intentó abrazarme, pero di un paso atrás. James ya había salido de la habitación, probablemente dirigiéndose directamente al campo de golf. Más tarde esa noche, me encontraba en lo que había sido la oficina de mi padre,
mi oficina ahora. El sol se estaba poniendo sobre la ciudad, proyectando largas sombras sobre el suelo. Marcus llamó a la puerta y entró, llevando 2 copas de champán. «Felicitaciones, señor», dijo, entregándome un vaso. Lo tomé mientras miraba alrededor de la oficina. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Papá siempre decía que era demasiado débil para los negocios. Pero nunca lo entendió. La verdadera fuerza no consiste en ser duro. Se trata de ser inteligente, adaptable y estar dispuesto a cambiar. Para cambiar, dijo Marcus levantando su vaso. Y al karma, añadí con una sonrisa. A la mañana siguiente, llegó una empresa de mudanzas para retirar los viejos muebles de la oficina. Todo se estaba actualizando, nueva tecnología, nuevos sistemas, nuevo liderazgo. Mientras los observaba trabajar, mi teléfono vibró con un mensaje de mamá. «¿A tu padre le gustaría hablar?» Claro que sí. Mamá siempre pensaba que todo era urgente. No había hablado con mis padres desde ese día, aunque me habían contado muchos chismes. El mal humor de papá había empeorado con los problemas de la empresa. James estaba desbordado y sus mejores empleados se marchaban en masa. «Dile que estoy en una reunión», respondí. «De hecho, dile que los veré a todos muy pronto». Emma asintió, intentando disimular su sonrisa. Todos en la oficina sabían lo que venía. La semana siguiente transcurrió entre reuniones y documentos legales. Finalmente, todo estaba listo. Wilson Manufacturing convocó una junta de accionistas de emergencia para abordar el declive del rendimiento de la empresa. Como nuevo accionista mayoritario, aunque todavía no lo sabían, tuve un asiento en primera fila para lo que se convertiría en la reunión familiar más dramática en la historia corporativa. La mañana de la reunión, me paré frente a mi espejo de cuerpo entero, ajustándome el traje de diseñador. Atrás quedó la hija tímida que intentaba complacer a su padre. En su lugar estaba una directora ejecutiva que había construido una empresa exitosa desde cero en 6 meses, lista para el éxito. «Marcus», pregunté mientras esperaba junto a la puerta de mi oficina. Cogí mi maletín, que contenía los documentos de la adquisición. «Es hora de mostrarles exactamente lo débil que soy». Llegamos temprano a Wilson Manufacturing. A través de las puertas de cristal, pude ver a los accionistas reunidos en la sala de conferencias principal. Papá se sentó a la cabecera de la mesa, intentando mantener su habitual presencia autoritaria, pero con un aspecto notablemente tenso. Mamá se sentó a su lado, perfectamente peinada como siempre, pero con arrugas de preocupación alrededor de los ojos. James también estaba allí, rebuscando en sus notas de presentación. «Parece que tu hermano está a punto de vomitar», susurró Marcus. «Espera a que vea lo que viene», respondí. Exactamente a las 9 de la mañana, se dio inicio a la reunión. Me quedé en el pasillo, escuchando mientras papá intentaba justificar los fracasos de la empresa, culpando a las condiciones del mercado, a la competencia extranjera, a todo menos a su propio liderazgo deficiente. Entonces llegó el momento que había estado esperando. El presidente anunció: «Y ahora, debemos abordar el elefante en la habitación. Una parte significativa. Una nueva entidad ha adquirido acciones de la compañía en los últimos 6 meses. El nuevo accionista mayoritario se encuentra hoy aquí para hablar sobre el futuro de Wilson Manufacturing». Oí la brusca inhalación de mi madre. La furiosa exigencia de mi padre de saber quién se atrevió a intentar robarle su empresa. James estaba tartamudeando algo sobre acciones legales. Respiré profundamente, abrí las puertas de la sala de conferencias y entré. La sala quedó en silencio. La taza de café de mamá se le resbaló de las manos, derramándose sobre la mesa pulida. La cara de papá palideció en segundos. James parecía a punto de desmayarse. Caminé hacia el frente de la sala, coloqué mi maletín sobre la mesa y sonreí. «¿Empezamos?» «Esto es imposible», farfulló papá, incorporándose a medias de la silla. «No puedes, no tienes los recursos para», dije, abriendo mi maletín y distribuyendo documentos a los miembros de la junta. «Sí, lo sé. NextGen Manufacturing Solutions, mi empresa, ahora posee el 51% de las acciones de Wilson Manufacturing. ¿Y esto?» Levanté otro documento. «Es nuestra propuesta de adquisición completa». Mamá estaba secando el café derramado con manos temblorosas y su perfecta compostura finalmente se quebró. «Sara, cariño, seguramente podemos discutir esto en familia».
Familia. Me reí, pero no tenía gracia. Dejamos de ser una familia el día que te quedaste callado mientras papá me echaba de mi propia herencia. Cuando elegiste a James, que no distinguía un balance de una tarjeta de cumpleaños, para dirigir esta empresa en mi lugar. James se levantó.